política que diseñamos desde el principio como organización sindical. Desde esa vetusta subsecretaría de la mujer que gracias a Dios se fue transformando positivamente en lo que es hoy el concepto de igualdad y la incorporación de ese concepto a una de las herramientas más importantes de que disponemos los trabajadores, como es el convenio colectivo de trabajo. Fíjense que incluso con ese avance, sin embargo, todavía tenemos que ir sorteando un montón de dificultades y de realidades que no están plasmadas. Vamos a ser sinceros, no están plasmadas. Mucha declamación sobre la igualdad de las compañeras, ¿no? Mucha supuesta teoría en contra de la discriminación, pero vamos a la práctica y encontramos en los puestos funcionariales de importancia de jerarquía poca compañía, ¿no? En el manejo de los resortes del poder, poca compañía. Y en otras cuestiones como la igualdad salarial, el derecho a percibir un mismo salario por la misma función, diferencias. Entonces, toda esa cuestión tenemos que ir venciéndola y solamente la vamos a vencer con conceptos muy claros que tiene una organización sindical. Esos conceptos son la unidad, puesto a actuar solidariamente entre todos nosotros para fortalecer la organización. Fortaleciendo la organización es como vamos a ir cambiando, porque se requiere un cambio cultural, se requiere una revolución educativa en esta materia. Desde las madres que crían a sus hijos y sus padres, que deben transmitir el concepto de la igualdad, para que esos chicos se formen indudablemente con el bagaje de la familia, que es lo más importante, es el núcleo más importante que verdaderamente puede dar en el futuro, ya en varones y mujeres adultos, el cuidado de la igualdad, la práctica de la igualdad. Y por supuesto, la educación en materia escolar, ¿no? Donde también tenemos que enfocar este gran concepto para que la formación se vaya dando desde esa naturaleza que es la infancia. De esto se trata. ¿Por qué llegamos a veces a situaciones tan injustas? Tan injustas. Como digo, que incluso, digamos, sin entrar en la parte específica de nuestra organización sindical, pero que llevan a situaciones hasta de violencia. Ustedes están analizando acá un capítulo de violencia de género, y lo vemos todos los días cuando abrimos los diarios, lamentablemente muchas situaciones realmente muy negativas, pero sin entrar en ese extremo. Indudablemente, como decía hace un rato, también es violencia discriminar, es generar diferenciaciones totalmente autoritarias e injustas. Bueno, todo esto lo vamos a vencer, como digo, generando un cambio cultural y generando desde nosotros mismos una fortaleza en la organización para ver cómo se va avanzando, en algunos casos de golpe cuando se requiere, en otros casos con habilidad gradual para ir cambiando. Pero esto es el camino que debemos recorrer. Y cuando vemos tantas cosas que todavía no están indudablemente solucionadas, tenemos que hacer mayor esfuerzo, mayor fuerza. Estamos viviendo en un presente muy difícil, muy complejo. Yo diría que más allá del diagnóstico que determina un montón de vicisitudes que están atravesando todos los argentinos estamos atravesando, tenemos que analizar fundamentalmente que ello solamente se va a lograr, no porque logramos un buen candidato a la presidencia, porque eso es una consecuencia. Lo que tenemos que volver a recuperar son los valores primordiales de la humanidad. Tenemos que volver a recuperar esos valores tan simples de enunciar y a veces tan difíciles de practicar. Valores que tienen que ver con el concepto como tenemos nosotros arraigado en la organización sindical, que decía hace un rato, la solidaridad. No podemos permanecer indiferentes ante tantas situaciones tan difíciles que atraviesan muchos compañeros. Situaciones de falta de trabajo, que es una de las herramientas fundamentales que dignifica al ser humano. Situaciones donde hay necesidades acuciantes en este momento. Situaciones donde realmente, ahí leía hoy un informe, no sé si lo leyeron ustedes, de UNICEF, sobre los niños, niñas y adolescentes en Argentina. Es pavoroso, es pavoroso. Hay un 42% de niños, niñas y adolescentes por debajo de la línea de pobreza, con lo que eso
conlleva no solamente en la falta de material, sino en lo que significa después la formación moral de esos chicos que indudablemente no tienen cómo evolucionar positivamente, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tenemos que ir venciendo, y eso lo vamos a hacer justamente desterrando la violencia, desterrando cuestiones, como digo, de recuperar valores importantes, la honestidad, la palabra, el diálogo, el consejo. Nos damos cuenta que estamos a veces tan alejados de esas cuestiones, ¿no? Se está produciendo toda una sensación, la grieta, el enfrentamiento estéril, la cuestión falsa de querer evolucionar a partir de pisotearnos entre nosotros. No estamos en una ley de la selva, estamos en una necesidad de que Argentina se recupere a partir, como digo, de fortalecernos entre todos. ¿Cómo es posible que nosotros basemos una política de gobierno solamente en una cuestión que nos manda el Fondo Monetario para hacer el déficit cero y no contemplamos grandes números de compatriotas que están en la miseria, ¿no? Que no se contienen, que no se le da una ayuda de ninguna forma? Entonces, estas cuestiones son el ABC de lo que representamos nosotros frente a nuestros propios trabajadores, en este caso específico, desde una organización de grupo. Por eso, trabajemos así, trabajemos con mucho ahínco, yo tengo esperanza de que podemos. Yo tengo esperanza que podemos. Se pueden hacer cosas, con tantas dificultades que hay, se pueden hacer cosas. Se pueden hacer realmente cosas que sirvan para beneficiar a los compañeros, en este caso nuestros, de trabajo. Se puede realmente generar políticas que hagan realmente beneficios y dignificaciones y justicias para la gente que trabaja. ¿Por qué no? Peleando, por supuesto, ordenadamente, peleando con sentido, con inteligencia. Pero esto se puede hacer. Es falsa la idea de que porque estamos en una situación muy delicada económicamente hay que solamente controlar el dólar a ver si sube o no sube. Nosotros realmente tenemos posibilidades, trabajando, de generar siempre un ascenso en lo social que es tan necesario, tan necesario. Además, en Argentina hubo momentos de gloria en ese aspecto, porque al peronismo no lo recordamos, por supuesto, por su capacidad de movilización política. Lo recordamos cuando en cada rincón de nuestra patria había una escuelita que funcionaba perfectamente bien, había un hospital para atender a las necesidades de la gente que funcionaba perfectamente bien, había colonias de vacaciones, había chicos que por primera vez pisaban el mar, había chicos que realmente iban en serio, orgullosos, llevados por sus padres para disfrutar lo que significaba una colonia infantil. Estas cuestiones que se hicieron en una época. A ver, la Argentina en el año 30 era un desastre, era muy compleja, y crítica. Las sociedades también tienen los dirigentes que merecen, y por algo estamos en esta suerte como de tobogán de decano. La palabra construcción, que es tan importante, construir cosas, construir, diseñar, volcar ese diseño y esa construcción para beneficio de mayorías, de mucha gente que está necesitando. Por eso veo muy bien, compañeras profesionales, porque ustedes también tienen un bagaje que le han hecho con sacrificio, por supuesto, de haberse formado académicamente, y que ese vuelco académico pueda ser dado en función también del prójimo, del prójimo. Y esto lo podemos hacer en profesionales, porque son compañeras de trabajo, porque son compañeras que apuestan a la organización y que apuestan para ir por el camino que corresponde. Pero sumado al bagaje del conocimiento, de la profesionalidad, también pueden aportar en un montón de espacios que también es necesario introducir, lógicamente, realidades, ideas modernas que puedan dar respuesta a tantas cuestiones acuciantes de esta hora actual. Por eso me parece muy bien que ustedes se reúnan, discutan, generen estas conclusiones que seguro en breves minutos van a disponer, y que eso también sirva como un elemento movilizador. Tenemos que movilizar conciencias, tenemos que realmente generar que esta movilización de las conciencias vaya en una manifestación cada vez más creciente que cambie la realidad. No puede ser que Argentina esté en esta suerte de decadencia tan grande, en todo sentido, porque no es solamente
la dramaticidad económica de una parálisis económica o la dramaticidad social de los que están sufriendo, es la falta de fuerza política, es la falta realmente de generar una jerarquización de la política y a partir de ello conducir para el pueblo y con el pueblo. De esto se trata. Los cambios se hacen con el pueblo y para el pueblo. No hay otra, no se hacen desde una intelequia de un laboratorio. Entonces nosotros tenemos que volver a eso. Por eso trabajemos todos, estas puertas, como ustedes saben, están abiertas para todas las compañeras que quieran realmente, desde su profesión o desde su campo militante o de su simple situación de trabajadoras, aportar, comprometerse, estar. Y como les dije al principio, todavía falta mucho por cambiar. Yo me alegro muchísimo porque el rol de las compañeras en la organización sindical enriquece profundamente la organización. Se lo digo con total claridad, no es para quedar bien con ustedes. No es porque sean compañeras, es porque estamos formándonos para cambiar para mejor, de esto se trata. Y el aporte de las compañeras es muy importante. Fíjense, yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros en la seccional provincial Chubut, hace unos años atrás, tuvimos la posibilidad de normalizarla después de muchos años de falta de activismo y de falta de afiliación. Tuvimos la oportunidad de normalizarla, con una conducción que tuvo que ver incluso con un compañero, no importa el nombre, un compañero que venía de los nacionales. Y bueno, hicimos la elección, se normalizó, la mayoría de la comisión directiva de aquel entonces eran compañeros varones. Bueno, terminó eso en una estafa. Porque hicieron un pseudo plan de vivienda, estaba todavía gobernando las leyes. Hicieron un pseudo plan de vivienda que terminó sacarle la plata a los trabajadores y no dar ninguna vivienda y terminar con la plata de la tuvimos, por supuesto, que intervenir la seccional y borrarlos a todos al día. O porque es una cosa reiterativa. Se trata de una gente que indudablemente no tenía nada que ver con el ideario de lo que significa ser representante sindical. Pero lo pongo como ejemplo, porque la recuperación va a venir de la mano de las compañeras hechas. Gracias a Dios. Y eso es muy bueno, Por eso tenemos que ir generando esta suerte de mecánica donde todos participen, compañeras, compañeros, en engrandecer la organización, en trabajar y luchar por la dignidad de los trabajadores, por hacer justicia, en una Argentina que la necesita mucho. Y como digo, hay valores que tenemos que fundamentalmente recuperar en la militancia. Se conduce fundamentalmente, compañeras, con humildad. Y se conduce con convicción. Cuando uno está firme en las ideas, tiene que persuadir al semejante para inducirlo indudablemente a ir hacia un destino determinado de grandeza. Y si esa compañera o compañero me persuade a mí que hay que ir por otro lado, tengo que tener la humildad de aceptarlo. De esto se trata, escuchar y ser escuchado. Así que, bienvenidas, compañeras. Sigamos trabajando, yo las saludo. Les pido perdón de haberlas un poco vuelta a estar acá, pero bueno, tengo otras cosas lamentablemente que hacer en el gremio, por eso he querido pasar y saludarlas y desearles que este encuentro tenga mucho éxito. Gracias.